Pues hola a todos, creo que ha habido un problema informático. Bueno, como les decía, esta noche vamos a hablar de la dispepsia, que después explicaré qué cosa es la dispepsia, hablaremos de las causas que provocan esta sintomatología, específicamente de las medidas que tenemos que hacer para combatir esta patología. Después hablaremos un poquito sobre una de las causas más frecuentes, que es una bacteria que se llama Helicobacter pylori, y después hablaremos por último de la hernia de hiato, porque ya sé que hay muchos pacientes que sufren de hernia de hiato y me gustaría pues dar algunas recomendaciones sobre la hernia de hiato. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la dispepsia y lo haré en términos que me puedan entender, sobre todo porque bueno, muchas veces los términos técnicos, médicos, que eso es una de las cosas que siempre me quejo yo con mis compañeros, de que no se puede decir al paciente tiene usted una dispepsia porque el paciente ni se entera qué cosa es una dispepsia. En principio, cuando hablamos de dispepsia nos estamos refiriendo a esas digestiones que son molestas, cuando empezamos a tener molestias en el estómago con los alimentos, o sea, después de los alimentos, y que decimos, tengo un poco de indigestión, tengo un poco de bueno, cada vez que como, pues es como si sintiera la barriga muy llena. Pues eso es la dispepsia. Se origina cuando hay un problema en el estómago o en la vesícula biliar. La mayor parte de las veces se produce cuando hay un problema, digamos que en el estómago. Cuando hablamos de la dispepsia nos estamos refiriendo a esas personas que después de comer, digamos que se comen solamente un trocito de pan y parece que se han tomado la barra entera. O cuando se toman una cucharada de una sopa y parece que se han tomado el caso entero. Uno de los síntomas más frecuentes que aparecen con la dispepsia es la sensación de hinchazón o de plenitud gástrica. Y eso lo tenéis que empezar a reconocer porque muchísimas personas padecen de dispepsia, muchísimas personas padecen de trastornos en la digestión y no lo reconocen. Ese es uno de los síntomas que aparecen. Otros síntomas que pueden aparecer son las náuseas persistentes después de comer. Tenía hambre, tengo mucha hambre, voy a comer, pero en el momento en que llevo la segunda cucharada de comida, pues empiezo con náuseas, con molestias en el estómago, a veces incluso con dolor, y boom, devuelvo toda la comida y de ahí para allá, pues, el mismo ciclo cada vez que se va a comer. Ya puede ser con alimentos digamos, muy potentes o alimentos muy calóricos o con alimentos muy sencillos como incluso una pieza de fruta, como un vaso de yogur y a veces incluso con un vaso de agua. La dispepsia puede ir más allá, o sea, la dispepsia puede afectar hasta tal punto que la persona pierda peso, se pueden perder hasta 10-15 kilos en un año para las personas que sufren de este tipo de patología. Además, estamos hablando de que la persona puede tener trastornos de la nutrición porque no se alimenta correctamente. La dispepsia además acompaña de reflujo, eso significa que cuando pasan 1 o 2 horas, pues esa sensación de ardor, de comida ácida que me llega hasta la zona del esófago y me da por toser porque me irrita la faringe, pues también está asociada con la dispepsia. Acidez, que la habéis tenido mucho, todos hemos tenido a veces con una comida muy calórica, tenemos un poquito de acidez, pues eso también son síntomas de la dispepsia. Las regurgitaciones, que la comida regurgite y yo estoy comiendo y de repente, pues, como las aves que rumian, pues que nos convertimos un poco en rumiante, ¿no? Regurgitamos la comida, también son síntomas de la dispepsia. Y otro síntoma, bueno, que es bastante frecuente, es el tema de los vómitos y en algunos pacientes incluso puede aparecer deposiciones diarreicas o un tipo de deposición, un tipo de heces que son muy frecuentes cuando se sufre de la vesícula biliar, que es cuando vas al aseo, mira las heces, son la mayoría de color amarillo, son muy malolientes, muy fétidas y tienen una especie de grasa justo por encima. Es como si, no sé, como si hubiese echado aceite de oliva en las heces. Pues eso suele aparecer cuando aparece la dispepsia. ¿Qué hacer? O sea, lo que podemos entender entonces es que si ya sabemos que hay un problema, que además es un problema muy frecuente, cuando hablamos de la dispepsia no nos estamos refiriendo a una enfermedad rara, nos estamos refiriendo a una enfermedad muy frecuente y que tiene mucha relación con la dieta inadecuada. Las comidas copiosas, los platos muy calóricos, el comer en demasía, el comer e ir a la cama, son elementos que favorecen que aparezcan estos trastornos en la digestión. Trastornos en la digestión que además se pueden manifestar en cualquier edad de la vida. Pueden ser incluso desde los 15, 20 años y después puede aparecer a los 30, a los 40, a los 50. Que hay que tener en cuenta que además la dispepsia afecta fundamentalmente a mujeres, pero bueno, la diferencia entre hombres y mujeres tampoco es muy elevada. Y lo más importante de todo lo que os he dicho hasta este momento es que la dispepsia tiene solución. Y eso es importante. O sea, se puede curar, sobre todo se puede mejorar. Hay un porcentaje de pacientes que sufren de dispepsia en los cuales no se conoce la causa.
Y al no conocerse la causa, pues entonces se llama dispepsia funcional. Es una dispepsia, pues eso, que no se conoce la causa y con lo cual se queda en ese grupo, en ese cajón. Y hay otros pacientes que sí que es cierto, y lo dicen, a mí los nervios me cogen el estómago. Esa es una frase muy frecuente que se escucha en urgencia o en la consulta de atención primaria. Ese tipo de dispepsia se llama dispepsia psicógena y está presente en enfermedades como el estrés, la ansiedad, la depresión. Puede generar y que aparezcan dentro de los síntomas psicosomáticos que aparecen, está la dispepsia o los trastornos para la digestión. Los elementos en cuanto a las causas que pueden provocar la dispepsia, y aquí sí que voy a hablar un poquito más técnico, aunque intentaré que me podáis entender. La más importante son las causas gástricas, y dentro de ellas está la gastritis erosiva, y dentro de ella está también la duodenitis, que es la afectación un poquito más abajo en la zona del duodeno. Tanto la gastritis como la duodenitis tienen muchas causas. El estrés es una de ellas, que aumenta la producción de ácidos en el estómago. Recuerden que el estómago produce ácido, que es lo que permite degradar los alimentos, y estos ácidos, pues cuando se producen en demasía, baja el pH del estómago y esto favorece que aparezca una erosión, como una herida en la piel, pero que aparece en el estómago. Y eso es una úlcera. Cuando ya hay una herida persistente en el tiempo es una úlcera. Cuando solo hay irritación, entonces es una gastritis. Y esta gastritis se llama gastritis erosiva. ¿Cuáles son los factores que favorecen la gastritis erosiva y por ende van a favorecer que haya trastornos en la digestión? Pues un elemento muy importante son hábitos de vida no saludables, como es el consumo de alcohol, ya sea en el vino, el ron, la cerveza, cualquiera. El consumo de alcohol favorece la aparición de gastritis erosiva. En segundo lugar, estamos hablando del hábito de fumar. El hábito de fumar es un hábito inadecuado y es una causa muy frecuente de aparición de gastritis erosiva. Otro elemento que también está asociado con la gastritis, con la úlcera y con la duodenitis son las comidas inadecuadas. Las comidas que tienen mucha grasa, o sea, los alimentos fritos, los alimentos muy condimentados, el picante de la comida en exceso también puede favorecer la aparición de erosiones y sobre todo la irritación. Fármacos. Somos uno de los países del mundo, en España, que consumimos más medicamentos analgésicos. Y lo consumimos a veces por patologías muy banales. ¿Qué medicamentos analgésicos consumimos? Ibuprofeno, Enantium, Naproxeno, que es el Antalgin, y otros tantos de la misma categoría de fármacos que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, AINES. Pues los AINES, la mayoría son gastrolesivos. ¿Qué significan? Que cuando se toma el medicamento, hace efecto directo el medicamento sobre la mucosa del estómago. Y esto favorece la aparición de la gastritis. Además de que, por favor, en los pacientes mayores de 70 años, el consumo de ibuprofeno y de Enantium durante mucho tiempo puede dar como consecuencia que haya afectaciones renales, la insuficiencia renal. También los antiinflamatorios pueden producir insuficiencia renal. Mucho cuidado con el uso de los antiinflamatorios durante tiempos prolongados. El tratamiento con antiinflamatorios suele ser durante los primeros 3-5 días, sobre todo con este tipo de medicamentos. Paracetamol y el metamizol, que es el nolotil, pueden tener indicaciones de más largo plazo. El tramadol, que son los analgésicos opioides, también pueden tener indicaciones de más largo plazo. Pero los antiinflamatorios no esteroideos, repetimos, ibuprofeno, Enantium, Antalgin, que es el naproxeno, o el diclofenaco, que es el Voltaren, se deben usar en periodos de tiempo muy cortos porque pueden ser dañinos para el estómago con un efecto gastrolesivo directo e indirecto y también pueden ser lesivos para el estómago. Espero que me estéis entendiendo hasta aquí. Con lo cual, hablamos de los factores que pueden producir una gastritis erosiva y nos vamos entonces a la reina de la película, que se llama una bacteria que provoca una infección gástrica que es capaz de vivir en el medio o en el pH gástrico. Imaginen la situación. Llega un alimento que hemos masticado, que pasa a través del esófago, el esófago favorece que se vaya moviendo, en el esófago no pasa nada, es un órgano de tránsito, y cuando llega al estómago, los jugos gástricos ácidos, pues empiezan a degradar el alimento. Cuando degradan este alimento, el resultado es una cosa que se llama quimo, el quimo ácido, y eso ya va a generar después, es lo que se va a ir en la zona del duodeno, empieza todo el proceso de la digestión. Pues esos ácidos gástricos, pues degradan estos alimentos fácilmente. Pues la bacteria vive ahí, coloniza la mucosa gástrica y vive dentro de esos ácidos. O sea, es capaz de resistir al ácido del estómago. Es flipante cómo con los mecanismos evolutivos, mecanismos de resistencia, esta bacteria se ha alojado
pues en el estómago y le gusta vivir en un medio donde ningún otro microorganismo logra sobrevivir. Para más problemas, los antibióticos que usamos y que tomamos son muy poco efectivos en la mucosa gástrica, o sea, son muy poco efectivos en la zona donde necesitamos que sean efectivos para eliminar esta bacteria que se llama Helicobacter pylori. Helicobacter pylori o pylori, como queráis llamar, lleva H. Helicobacter es un tipo de bacteria bastante hija de puta, si es la palabra que se puede usar, y que provoca, en este momento es una de las causas más importantes, en algunos estudios, la primera causa de gastritis y, por tanto, la primera causa de dispepsia en la mayor parte de las personas que sufren de esta enfermedad. Me estáis haciendo muchas preguntas y la verdad es que ahora mismo no puedo contestar porque estoy intentando explicar un poquito. Cuando termine de explicar, si queréis, puedo contestar las preguntas que me hagáis, pero prefiero dar bastante información porque sé que después estos vídeos lo compartís y yo sé que solo tengo 5.000 amigos, pero cuando lo compartís en otra página, las personas se interesan mucho por el tema médico, entonces preferiría dejar las preguntas al final y entonces ya las contestaré sin ningún problema. Esta bacteria, el Helicobacter pylori, necesita primero que se diagnostique. No todos los pacientes que sufren de molestias gástricas, no todos los pacientes que tienen gastritis, la causa que la provoca es la bacteria, o sea, es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori necesita al menos 3 vías para diagnosticar. Una es el test del aliento, que es, alguno de vosotros, si tiene la enfermedad, lo ha podido usar. Segundo es la detección del antígeno del Helicobacter pylori en las heces, que es la que más se utiliza en la atención primaria, y también la detección del anticuerpo en la sangre, la menos usada y la que se deja para, digamos, estudios más de fármacos y demás. Cuando ya se diagnostica el Helicobacter pylori, es muy probable que el resto de los miembros de la familia también sufran de la infección por el Helicobacter pylori. ¿Cuándo se debe buscar esta bacteria? Cuando se tienen síntomas. Si no se tienen síntomas, no se hace el estudio, no es importante. Si yo tengo Helicobacter pylori, que probablemente lo tengo molestias gástricas, tengo los síntomas, me siento súper mal, las comidas me sientan fatal, pues yo me hago el test para el Helicobacter pylori. Me da positivo y yo me trato. No tengo que tratar ni a mi madre que vive conmigo, ni a mi pareja que vive conmigo. No se ha demostrado que el tratamiento de otras personas de la familia que estén asintomáticas disminuye la tasa posterior de reinfección. No, se trata solo la persona afectada, ¿vale? Primero, tener síntomas, que son los síntomas que he hablado antes. Segundo, diagnosticar que realmente los síntomas o la dispepsia es secundaria a una infección por Helicobacter pylori y después establecer el tratamiento de erradicador del Helicobacter pylori. ¿Dónde? ¿Quién tiene que hacer esto? ¿Quién lo puede hacer? El médico de familia. No tenemos que ir a medicina digestiva a que nos traten. Vamos a medicina digestiva cuando el inicio del tratamiento erradicador o cuando después de 2 líneas de tratamiento erradicador persisten los síntomas y estamos sospechando que la gastritis o que la úlcera gástrica pueda deberse a otras causas. Y entonces es cuando hay que indicar la endoscopia y hacer un estudio con biopsia o cuando estamos buscando complicaciones de la infección por Helicobacter pylori, que no es solo la gastritis. A largo plazo y en personas muy mayores, el Helicobacter pylori se puede convertir, o la infección puede degenerar en cáncer de estómago, incluso en un tipo de linfoma muy específico que aparece asociado con Helicobacter pylori. Las causas, la progresión a cáncer y a linfoma es muy baja y en nuestro medio los estudios también hablan de que es bastante baja. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta con el Helicobacter pylori es que una vez que afecta, una vez que tenemos una infección, que se pone el tratamiento erradicador, pues a veces se necesita 10-14 días para que el tratamiento haga efecto. Son 4 fármacos los que se utilizan para el tratamiento erradicador. Habitualmente son 3 antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, pantoprazol, habitualmente es el omeprazol o el pantoprazol. Los esquemas de tratamiento están bien descritos, una primera fase, una segunda fase y una tercera fase. Importante, tomar 2 antibióticos o 3 antibióticos durante 10 días puede ser fatal también para el estómago por los efectos adversos. Muchos pacientes que se someten al tratamiento tienen muchos efectos adversos directamente relacionados con el tratamiento, pero hay que aguantar hasta el final, a no ser que sean intolerables, porque una vez que se erradica el Helicobacter pylori, las posibilidades de que se reinfeste en un futuro son muy bajas. O sea que si tienes síntomas, estás diagnosticado la infección, lo más correcto es que se trate correctamente. Y esto se puede hacer desde la consulta de atención primaria. No se necesita ir a ningún especialista, aunque el médico de familia ya es un especialista,
no se necesitaría ningún otro especialista para resolver un problema de salud que se puede resolver en el primer nivel de atención médica. Un elemento importante en cuanto a esto, ya tenemos la causa más importante que es el Helicobacter pylori, pues vamos a hablar ahora un poquito de qué hacer si sufro de dispepsia, qué hacer si sufro de molestias en el estómago. Pues muy fácil, si sufro de molestias en el estómago, lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos las comidas. ¿Qué tipo de comidas son más difíciles de digerir? Pues aquellos alimentos que son muy calóricos, aquellos, por ejemplo, un cocido madrileño que es buenísimo, un cocido de la zona de arriba, de la zona de Santander y demás, pues esas cosas evidentemente si sufres de problemas en el estómago no te las puedes comer. No te las puedes comer. Un poquito de caldito y demás, pero no te puedes enfrentar a esos platos cuando sufres de problemas de estómago. A no ser que lo tengas solucionado, mi recomendación es que no os podéis comer ese tipo de comida. ¿Qué tenéis que comer? Pues tenéis que comer carnes blancas, como puede ser los pescados, como puede ser la carne del solomillo de cerdo, el pollo, el pavo, el conejo. Si en alguna de ellas debe encajar. Ojo con el huevo, que suele ser bastante indigesto. Y, bueno, pues una tortilla, probablemente una tortilla, un omelette, más que una tortilla francesa, más que una tortilla española, o incluso utilizar más la clara que la yema. Esas cosas las podéis seguir combinando. Frutas y vegetales sin ningún tipo de problema, podéis consumir las frutas, preferiblemente las frutas en intermedios, no durante las comidas, sino como merienda. Hay que comer cuando se tiene gastritis más de lo que hay que evitar el ayuno, porque durante el periodo de ayuno los jugos gástricos empiezan como que a prepararse para la próxima comida, y entonces si tenemos 6 horas de ayuno en la que no comemos absolutamente nada, las posibilidades de que tengamos dolor y molestia son mucho mayores. En los pacientes que sufren de dispepsia o de trastornos gástricos, necesitan comer cada 2-3 horas. Eso es muy, muy importante. Fibra, tenéis que consumir bastante fibra. El ejercicio físico también puede ayudar, sobre todo caminar a paso rápido, hacer algún tipo de pilates, yoga y demás, pueden ayudar con el tema de la dispepsia. Esperar unas cuantas horas antes de dormir también, después de comer, antes de dormir también es importante, sobre todo 2-3 horas antes de irse a la cama, para que dé tiempo a que todo el proceso de la digestión ya haya avanzado. Evitar el consumo de café, evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de bebidas que tienen dióxido de carbono, las carbónicas, como por ejemplo la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y todas las que llevan gas. En los pacientes que sufren de trastornos gástricos hay que eliminarla completamente. Eso es importante. El alcohol fuera. El yogur lo podéis consumir, pero ojo con el dato. Muchas personas, y esto lo hacéis con mucha frecuencia, cuando tenéis gastritis, dicen, pues por ejemplo, cuando me tomo un vaso de yogur me mejoran mucho las molestias en el estómago, se me iba a quitar la acidez y el dolor. Es cierto, el yogur, y en el caso de la leche, es alcalina y el estómago es ácido. Un álcalis y un ácido, pues establecen un equilibrio, ¿no? De alguna forma. Pues, ¿qué pasa? Que cuando hace mucho tiempo, en los pacientes que tenían gastritis se les indicaba tomar mucha leche, que se tomaran entre 1 litro y 2 litros de leche al día. Y se dieron cuenta que al cabo del tiempo el estómago reaccionaba produciendo más ácido, o sea, que a la larga era peor. Y apareció un síndrome que se llama síndrome de la leche y los alcalinos, por lo cual en los pacientes que sufren de trastornos de la digestión o trastornos de estómago, gastritis o duodenitis, es preferible usar los lácteos con moderación y con mucho cuidado. Vale, las infusiones, sí, las infusiones van muy bien. Si en lugar de usar azúcar se usa edulcorante, algún tipo de edulcorante, por ejemplo, el stevia, que es el que me gusta a mí, pues sí, las infusiones se pueden tomar. Hay algunas infusiones, incluso algunas plantas que tienen poderes, digamos que son medicamentos procinéticos que favorecen la digestión y ayudan y alivian. Para el tratamiento médico, que tiene que ser indicado por el médico, las medidas, las recomendaciones, el diagnóstico puede ser perfectamente también ayudado por enfermería, que apoya a la enfermería de atención primaria en la detección de la enfermedad, en el manejo de los síntomas y en la dieta y las recomendaciones dietéticas, pues tiene un papel importante. El médico receta los medicamentos que necesitas o que de alguna forma te pueden ayudar. Aunque digamos que hay tratamiento sintomático y también hay tratamiento cuando ya se conoce la causa. Tratamiento sintomático están los protectores de estómago, mal llamados protectores de estómago, que son los inhibidores de la bomba de protones, pantoprazol, esomeprazol, rabiprazol, y son muchísimos medicamentos que lo que hacen es que disminuyen la producción de ácido y así favorecen que todos estos síntomas suelen desaparecer. Los medicamentos llamados procinéticos, que son los que, digamos, favorecen y movilizan que haya
las digestiones sean más rápidas y no sean tan lentas. Y ahí tenemos el Primperan, el Sidine, tenemos el Levogastrol y otros tantos que también se utilizan en la práctica médica diaria. También están los antihistaminérgicos. La histamina favorece la producción de ácido. Si damos un medicamento que bloquee la producción de histamina, no produce mucho ácido. Y ahí tenemos pues la ranitidina, la simetidina, que ya no existe, la famotidina y otros tantos del grupo de los antihistaminérgicos. Y bueno, pues también se pueden usar otro tipo de medicamentos que a mí no me gustan demasiado, pero que algunos compañeros sí que usan, que son los llamados antiácidos, el Almax, el subcitrato de bismuto y otros que también se pueden usar en este tipo de paciente. Importante que tengáis en cuenta diagnóstico, saber si exactamente es una infección por Helicobacter pylori y después el tratamiento. Y más importante aún es que vosotros podéis prevenir la aparición de este tipo de trastorno, comiendo de forma sana, no estando la mayor parte del tiempo en el sofá ni en la casa, sino saliendo a caminar, haciendo ejercicio físico y controlando el peso corporal. ¿Cuesta controlar el peso? Sí, pero se puede sin ningún tipo de problema. Con lo cual, espero que estas recomendaciones os hayan servido de algo. Y no me voy a ir sin hablar de la hernia de hiato. La hernia de hiato se produce cuando una parte del estómago pasa a través del esfínter. Este es el esófago, digamos, este es el esófago y este es el estómago. Pues cuando una parte del estómago sube hacia el esófago, se desliza, la hernia de hiato por deslizamiento, pues eso aparece a ver, que me está sonando el reloj y no entiendo la razón, porque no lo he puesto en no molestar, ya está. Pues eso es la hernia de hiato. Pues la hernia de hiato, los síntomas que tiene, además de las molestias digestivas persistentes, las molestias en el esófago que quema, las digestiones lentas, el tener la barriga muy hinchada, las náuseas, los vómitos, la dificultad para comer, incluso a veces con el agua, se parece mucho a lo que hemos hablado antes. Pues hay algunas hernias cuando son muy grandes que el tratamiento es quirúrgico y otras que el tratamiento es simplemente dietético. ¿Qué hay que hacer? Comer cada 2-3 horas, comidas en pequeñas cantidades, eso sí que es importante, no comer un plato rebosando, sino comidas en pequeñas cantidades, evitar los alimentos hipercalóricos y los alimentos fritos, evitar el consumo de sustancias que son malas para el organismo, como el alcohol, el tabaco, el café en exceso, 3 tazas de café al día y nos estamos pasando. O sea, 3 es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Yo diría que con 1 o 2, y si es descafeinado, mejor. Alimentos que tienen que evitar las personas que sufren de hernia de hiato: la manteca, la nata, el tocino y todas esas cosas que son grasa pura. Las comidas muy especiadas, que son bastante indigestas, también hay que evitarlas. Los cocidos y los platos de estos que ahora apetecen en invierno, que son muy calóricos, en este tipo de personas hay que comerlo con mucho cuidado y preferiblemente en la comida y no en la cena. Una vez que se termine de cenar o de comer, si se va a hacer la siesta, tiene que pasar 2 o 3 horas para que no haya ningún problema. Otra cosa que funciona es subir la cama un poquito, unos 30-45 grados, para que favorezca la digestión, dado que recordemos que, bueno, por el esófago y el estómago, la posición anatómica, pues si subimos un poquito 30-45 grados, pues favorecemos que la digestión sea más fácil y mucho más rápida. La coliflor, el brócoli, los guisantes, también los garbanzos, las lentejas, las harinas integrales, en las personas que sufren de hernia de hiato no suelen sentar demasiado bien. ¿Qué deben comer? Pues queso fresco que sea bajo en grasa, también es importante. Los quesos estos muy curados y con mucha grasa tampoco suelen mejorar. Pueden, pues, las verduras, las hortalizas, las carnes blancas. Todo esto favorece que mejore, por supuesto, la digestión y sea mucho más light. Bien, pues lo que os quería comentar sobre la digestión y sobre la alimentación era esto. Yo ya sabéis que me voy moviendo por los temas que más os pueden interesar. En la consulta privada, pues la mayor parte de los pacientes que ahora mismo tengo y que sigo tienen alguna patología asociada con trastornos del estómago. Por eso quiero tratar esto para que sepáis un poquito por dónde van los tiros y las cosas que se pueden solucionar. Si tenéis alguna pregunta, pues ahora he visto que sí que hay bastantes preguntillas. Pues a ver, Raquel, que es enfermera de atención primaria en Cataluña, me dice que si no se radica con antibióticos hay dos tongadas que se prescriben en atención primaria
y que debe intervenir el especialista digestivo. Ya yo he dicho antes que el diagnóstico y la primera línea de tratamiento de un paciente con Helicobacter pylori corresponde al médico de familia y al enfermero del centro de salud. Si esto no se soluciona, pues sí que hay que hacer una endoscopia, hay que tomar muestra, ahí directamente se estudia, se puede hacer test de aliento y ya se sabe si tenemos Helicobacter pylori o no, pero realmente el tratamiento de seguimiento no lo tiene que hacer un especialista en medicina digestiva, sino un especialista en atención primaria, que es el médico de familia, mal llamado médico de cabecera. Antonio Carnero, me alegro mucho que hayas perdido 8 kilos. Espero que los ejercicios que te dejamos te hayan ayudado y sobre todo para el deporte ya, bueno, eso ya lo hemos hablado muchísimas veces, que para el tipo de deporte que haces en silla de ruedas, el pesar menos kilos es mucho mejor, es mejor, te vas a poder mover con muchísima más libertad. Pero también te tengo que decir que es complicado cuando una persona está en silla de ruedas perder kilos. Lo más importante cuando se tiene de alguna forma, minusvalía física en este caso, por una enfermedad adquirida, lo más importante es controlarse la boca, porque la tendencia a aumentar de peso es mucho más elevada que una persona que deambule normalmente, ¿vale? Entonces, eso para todas las personas que van en silla de ruedas es importante que cuiden muchísimo la dieta porque después perder kilos es muy difícil al no poder utilizar el tren inferior para el gasto calórico diario que se necesita. Voy a hablar sobre la fibromialgia. Mañana tengo un directo en la página de fibromialgia de Bienvejil. Voy a hablar sobre la alimentación, qué alimentación debe ser saludable para la fibromialgia. Me preguntan si omeprazol o pantoprazol. Depende, lo que el médico de cabecera, lo que el médico de familia recomiende puede ser adecuado. Habla de enfermedades autoinmunes y del estado psicológico. Ah, eso me gusta. Las enfermedades autoinmunes y el sistema límbico. Eso se llama psiconeuroinmunología. Es una rama de la ciencia que se estudia en la actualidad, que va espectacular y que explica cómo por determinadas situaciones del estado de ánimo, que son las que regula el sistema límbico, digamos, del estrés, la ansiedad y sobre todo en la depresión, cuando esa depresión es endógena, cuando se produce una disminución de la liberación de los neurotransmisores que son activantes, los buenos, pues sobre todo de la serotonina, y favorece la aparición de enfermedades que el sistema inmunológico, digamos que se inmunosuprime, el sistema inmunológico en ese momento estás bajo de defensa y empiezas a adquirir catarros, pues rinitis, gastroenteritis, y eso explica de alguna forma que las personas que están sometidas a estrés, las personas que están sometidas a trastornos de ansiedad y las personas que están deprimidas durante mucho tiempo tengan una especial tendencia a adquirir enfermedades porque el sistema inmune no funciona correctamente. Y eso no es pseudociencia, eso es la psiconeuroinmunología, algo que tiene muchísimo, muchísimo futuro. Yo tengo artritis, sacroileitis y espondiloartritis. Pues muy bien, esas son enfermedades reumatológicas casi todas. Y bueno, los medicamentos biológicos tienen efectos adversos, pero la verdad es que son bastante interesantes, ya no solo para este tipo de patologías, sino para la enfermedad de Crohn, para la colitis ulcerativa idiopática y para otras tantas que a través de estos medicamentos se logran controlar. Los tratamientos biológicos para la artritis, pues sin ningún problema, puedo hacer algún directo y hablar un poquito sobre los tratamientos biológicos que, como he dicho antes, son medicamentos muy buenos, pero que tienen muchos efectos adversos aún no corregidos. Yolanda me pregunta que tiene un dolor al lado de la cadera y que le llega hasta la pierna. Así, a simple vista, y por lo que me dice, digamos que sin poder tener más datos, sin poder hacer un examen físico, no se puede diagnosticar, pero sí que podrías tratarse de una lumbociática. Si fuera ese el caso, lo correcto es que, ¿qué hacer? Pues ir al médico de familia. Es lo que hay que hacer. A ver, tengo más preguntas por aquí. Tenía, bueno, a los 8 kilos. Como tengo 98 comentarios, pues las preguntas me desaparecen. Por eso quería que me hicierais las preguntas al final de esto para yo poder verlas todas, porque claro, ahora no veo las primeras preguntas, no las veo. A ver, gracias, sí, por favor. Bueno, nada. Pues si no hay más preguntas, yo creo que este tema específicamente, el tema de la dispepsia, los trastornos gástricos y lo que tiene que ver con el Helicobacter pylori y lo que tiene que ver además con la úlcera gástrica, con la gastritis, lo más importante es, primero, que os cuidéis muy bien la dieta y, en segundo lugar, que una vez que tengáis los síntomas, vayáis a vuestro médico de familia y, bueno, y el enfermero de familia para que se diagnostique correctamente y se le ponga tratamiento. No hay que abusar de las dietas inadecuadas
El colon irritable, hay una pregunta, ¿el colon irritable es un tema de nervios? Pues mi respuesta es totalmente no. El colon irritable o la colitis irritativa o el síndrome de enfermedad intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal es una cosa y el colon irritable es otra. La colitis nerviosa, que también se suele llamar, es otra cosa. Puede estar incrementada y exacerbada por situaciones de estrés, pero no necesariamente solo está relacionado con eso. A veces es con la alimentación y con un patrón, digamos, gastrointestinal inadecuado. Así que si de frutas recomendable es muy dañino. Sal de frutas. Bueno, la sal de frutas, el bicarbonato para determinadas situaciones se puede usar, pero mi recomendación es que no se use con mucha frecuencia. Voy a hablar de migrañas, cefaleas tensionales. Pues bueno, sí, la verdad es que dije que iba a hablar de migrañas y cefaleas tensionales, pero la verdad es que podemos usar el tema de migrañas y cefaleas tensionales para otro directo, porque es un tema que merece una explicación larga y que podemos convocar a que más personas lo vean, aunque ahora hay muchas personas viendo este directo, pero la cefalea tensional y la migraña no es lo mismo, afecta a muchísimas personas y la migraña es un problema de salud ya que ha ganado terreno y que tenemos que conocer. La fibromialgia, muchas cosas salen con la fibromialgia. Yo voy a hablar un poquito más de la fibromialgia. La sensibilidad química múltiple, pues mira, la sensibilidad química múltiple no voy a hablar de ella porque cuando veáis el programa Un Doctor en mi Casa ahí tenéis algo de la sensibilidad química múltiple. Si con eso no os quedáis conformes, entonces yo hablaré en un directo sobre la sensibilidad química múltiple. Pero de momento, Elisa, lo dejamos para el programa de televisión, si no, no queda nada. Si no, ya os voy a decir casi todo. Solo duermo 2 horas al día. No, pues dormir 2 horas al día es total y completamente inadecuado. Hay que dormir entre 8 a 10 horas al día. Eso de dormir 2 horas, eso lo acabo yo cuando estoy empalmando una guardia con otra. Bueno, muchísimas gracias por seguirme en este directo. Hoy no es un día especialmente bueno, soy muy sensible con la situación que hay ahora mismo en el mundo y me estoy planteando pirarme para Marte o para Venus, que creo que ahora hay un estudio donde podemos vivir en Venus. Pues yo creo que me voy a ir a vivir a Venus porque el planeta Tierra me está agobiando cada día más. Yo estos días he tenido situaciones muy difíciles, tanto en el SAMU como en el hospital, y de verdad que te hacen pensar que el ser humano se está yendo totalmente a la mierda. Y es una pena, porque el inicio de la destrucción del ser humano está en nuestras manos. Somos nosotros mismos los que nos vamos a destruir todos los días. Y yo, que soy médico de personas, que me dedico a cuidar a las personas, me produce bastante tristeza ver cómo nos estamos convirtiendo en una raza que es totalmente deplorable. O sea, nada que ver con lo que realmente debemos funcionar como ser humano. Nos estamos cargando a la naturaleza, nos estamos cargando al planeta, nos estamos cargando a los animales, nos estamos cargando todo. Y ahora pues nos estamos cargando unos con otros. Ver cómo una persona es capaz de atropellar a otra que cruza un paso de peatones, arrastrarla a 40 metros, frenar con su cabeza y después ni siquiera bajarse del coche porque triplicaba la tasa de alcoholemia, o atender a un niño en el colegio, en el hospital, que viene diciendo que el profesor abusa de él sexualmente. Bueno, perdona, ¿dónde vamos a parar? O sea, ¿dónde está el límite de la maldad humana? ¿Dónde está el límite de las cosas que somos capaces de tolerar y de las cosas que somos capaces de cada día aguantar y aguantar y girar la cara a otro sitio y decir no tiene nada que ver conmigo? No tiene nada que ver conmigo que una persona machista, xenófoba, racista y homófoba pues haya ganado las elecciones de un país, uno de los países más importantes de Sudamérica. No tiene que ver conmigo. Tampoco tiene que ver conmigo los partidos de derecha de ultraderecha que cada día se hacen más con el poder de muchísimos países de Europa. No tiene que ver conmigo, miro la cara. O de las personas que buscan en la basura, o de los abuelitos que no tienen pensiones, que los desahucian y los dejan en la calle. Y así, tantas cosas que te hacen plantearte un poquito realmente si vale la pena vivir en este mundo, pero sobre todo si vale la pena traer al mundo a otro ser humano que no sabemos dentro de 20 o 30 años si esto realmente será la jungla, la selva amazónica o un país donde se pueda, bueno, un planeta donde se pueda respirar. Nada, espero que os haya ayudado este directo. Me he puesto muy reflexivo, pero realmente estoy bastante agotado de ver cómo se nos van las cosas de las manos y simplemente la mayoría miramos a otro lado. Entonces, nada,
Mañana hablaré en la página de la fibromialgia sobre fibromialgia. Hablaremos un poquito, si me da tiempo después del gimnasio, ya será 9:30, 10 cuando llegue a casa. Hablaré sobre la alimentación en la fibromialgia y sobre las pseudoterapias, que realmente no sirven para nada. Y después, más adelante, y la próxima semana, creo que hablaremos un poquito sobre las migrañas, sobre la cefalea. Y ya nos vamos un poquito al sistema nervioso, más a la zona de la cabeza, y así despejamos. Sed felices, que es lo que nos queda, sonreír lo que podáis, pero no dejéis a un lado a las personas que sufren. Esas personas justamente son las que necesitan de nuestra ayuda. Un beso muy grande y un abrazo para los que no quieran besos, y un abrazo y un beso para los que quieran las dos cosas, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.